Los tres son mercados importantes, pero los tres están sufriendo variaciones debido a la política comercial internacional de los Estados Unidos de imponer aranceles a todos los países. Esto empezó, fue anunciado en abril. Se han propuesto aranceles a todos los países que hacen negocios que le venden a Estados Unidos y Ecuador es uno de ellos. Los aranceles son variados, tenemos aranceles desde el 10% hasta del 50% y lo de China está negociándose todavía. Entonces, eso, al ser Estados Unidos el principal mercado, el principal destino de las exportaciones para muchísimos países, y no para todos, tiene un alto impacto en esos flujos. Esos flujos de comercio se están reordenando en este momento. Hay países que han sufrido una pérdida comercial importante eh, al no poder seguirle vendiendo a Estados Unidos como le estaban vendiendo antes de abril. Estoy hablando de casos como el de China, por ejemplo, casos como el de Tailandia, que han sufrido aranceles altos. Ahora bien, Ecuador tiene en este momento un periodo de negociación que todavía no se ha cerrado, un periodo de negociación que a partir del 5 de septiembre, con la orden ejecutiva del presidente Trump, va a abrir oportunidades para que en algunas partidas específicas que fueron anunciadas ese 5 de septiembre, los países geopolíticamente cercanos a Estados Unidos, como dice la orden ejecutiva, los países alineados con la política norteamericana, pudieran contar con un acuerdo comercial marco que les reduzca ese arancel recíproco, que en el caso de Ecuador el 15%, y los ponga en esas partidas arancelarias en ventaja competitiva, en ventaja arancelaria frente a otros países que tienen aranceles más altos. Entonces, esa es una oportunidad que Ecuador tiene que explorar, que no es fácil porque un acuerdo de comercio implica concesiones de lado y lado. Si Estados Unidos está ofreciendo esa apertura es porque va a pedir apertura para sus exportaciones. Y en eso Ecuador tiene que valorar también el impacto en el empleo que habría en aquellos productos de Estados Unidos que entrarían al mercado ecuatoriano con mejores condiciones arancelarias que las que tenían antes. Entonces, se viene un periodo de negociación en donde los sectores público y privado, la contraparte pública de Ecuador tiene que estar muy cercana con la contraparte privada, teniendo en cuenta todos estos factores, de tal manera que al final del día la negociación resultante termine siendo beneficiosa para el Ecuador en su conjunto. Bien, un saludo. Bueno, quisiera también acá hacer referencia a un reporte que habla respecto a la importancia de algunos de estos acuerdos comerciales que tiene el país. Y precisamente se hace hincapié en un reporte publicado en la revista Forbes sobre la importancia de los mercados como la Unión Europea, China, y algo comentaba a partir de la pregunta de Luis Alberto, pero también se habla sobre la importancia de los países de la comunidad andina de naciones. Y ahí están algunos de nuestros vecinos, Colombia, Perú, que quizás no son mercados tan amplios, tan grandes como Estados Unidos o China. Sin embargo, también es importante un poco la relación con nuestros vecinos más cercanos, cómo se ha venido dando, cómo ha venido evolucionando estos intercambios comerciales con países como Colombia y Perú. Bien, esa relación es una relación muy importante para el Ecuador. De hecho, en la mayoría de las categorías de productos, después de estos mercados como China, Estados Unidos, existe un enorme comercio intrarregional en la comunidad andina, en donde siempre que usted revisa un producto, ya sea de importación o de exportación, Colombia o Perú son si no el primero, segundo o tercer destino. Es decir, ese es un comercio que desde que se instauró el marco comercial que fomenta la comunidad andina, lo que hace 50 años llamábamos el Pacto Andino, ha permitido no solamente la libre movilidad, sino que también un comercio intrarregional muy fuerte, el cierre de la frontera con Perú
en el año 98, con la firma de los acuerdos de paz, permitió un crecimiento del comercio con el vecino país que ha favorecido el empleo a través de un proceso de integración que hoy ya es bastante profundo con el Perú. Entonces, es innegable lo que usted señala. Yo quisiera que usted me permita hacer un pequeño cambio de tema que lo considero muy importante, lo estaba Ujú, pensando ayer, y quisiera referirme precisamente al comercio exterior naciente de Puerto Viejo. ujú, Estuve cerca de la participación de empresas portovejenses en el Miami Food and Beverage Show. Créame que para mí, como estudioso del sector del comercio internacional, creo que este evento no ha sido debidamente resaltado porque tiene una importancia grande respecto al futuro de lo que podrían ser relaciones comerciales de largo aliento entre Puerto Viejo con el mercado de los Estados Unidos. Esa participación que trajo varias empresas, tal vez unas 10 empresas de Puerto Viejo a exhibir en un show de creciente visibilidad en el mercado de los Estados Unidos, debe ser tomado como un hito inicial ujú. de un proceso que conecte a Puerto Viejo con el mundo. Nosotros tenemos muy pocas empresas exportadoras, muy poca operación exportadora. Nuestras conexiones con el mundo, a Ecuador como Puerto Viejo y su zona de influencia son muy débiles. Esa participación le va a permitir a las empresas portovejenses conocer cómo es el comercio en el mercado de destino al cual quieren entrar. Yo creo que camina en la línea correcta, creo que fue una muy acertada decisión del municipio de Puerto Viejo el propiciar la participación de estas empresas. Y solo quisiera hacerles tres sugerencias. Ujú. La primera, que espero que les haya ido muy bien a todos y hayan establecido unas primeras relaciones comerciales, pero esta primera participación debe servir mucho para aprender cómo funciona la cadena de comercio de sus productos en este mercado. Conocer cómo es la intermediación, los eslabones de la cadena, uno tras otro, cuánto margen, cuánta ganancia hay en cada uno de esos eslabones antes de llegar al consumidor final, para que esa visibilidad que tengan de la cadena los lleve a hacer un primer ejercicio. Y ahí va mi segunda recomendación, hacer un costeo de cuán bien estoy en precio para que si mi producto se está vendiendo a $7 la unidad en el anaquel, a cuánto tengo que venderlo, cuánto tiene que costarme a mí para que yo poniéndole una ganancia, el producto pueda llegar a ese precio. Es decir, hacer una estructura inicial de márgenes para saber cuán bien estoy para el mercado. Ese ejercicio es fundamental para poder construir una expectativa con bases ciertas. Y lo tercero es que vayan conociendo no solamente empresas y páginas web y tarjetas de negocios de los que lo visitan, sino que vayan conociendo esas personas, esas empresas, su desempeño, que se suscriban a bases de datos. Esta puede ser una segunda iniciativa municipal, a suscribirse a bases de datos de exportaciones, de importaciones, de buros de crédito del comercio estadounidense que los existen, no son suscripciones caras, de tal manera que si alguien me pide crédito a través de este soporte que puede seguir dando el municipio, que reitero, va en la línea correcta en este sentido, pudiera conocerse el perfil de aquel que está pidiendo crédito. Yo he visto, a veces se me ha pedido ayuda sobre ventas que se han hecho por parte de exportadores a clientes que no terminaron cumpliendo, cuando pudieron haber sido investigados a través de estas suscripciones. Reitero, creo que ha sido un hito que hay que relevarlo, hay que resaltarlo y ustedes como medio de comunicación seguir generando esta difusión de actividades que están llamadas a construir un nuevo tejido empresarial en Puerto Viejo. Esas reflexiones quería compartirles, particularmente me parece que es el hito más importante
que ha ocurrido en el reciente año en materia de promoción de comercio e inversiones en la región de Puerto Viejo, en su zona de influencia. Ahora luego, ¿qué debe seguir después de aquello, de esta participación interesante de negocios en lo económico de Puerto Viejo en este evento realizado en los Estados Unidos? ¿Qué debe seguir o hasta dónde puede llegar un ente público como el municipio de Puerto Viejo? Yo creo que ha sido un muy buen inicio, sugiero al señor alcalde, a la corporación, a las personas que están en los puestos de las instancias de fomento productivo del Cabildo, reunir a estas personas, reunir a los expositores que llegaron con mucho esfuerzo, con mucha ilusión, gente que se labra con muchísimo esfuerzo el futuro de sus empresas desde Puerto Viejo, creando empleo, reunirlos para conocer la experiencia, para saber qué más necesitan, pero fundamentalmente es darles ese soporte con información especializada. Suscripciones, la mayoría está vendiendo productos alimenticios, suscripciones a lo que acá es el Red Book, el Blue Book, el libro rojo y el libro azul, en donde uno puede consultar el historial crediticio de todas las empresas de este país. Suscripciones a bases de datos donde se registran los conocimientos aéreos y marítimos de embarque, como Datamine, como Panjaiba, como muchas suscripciones de estas que las hay de diferentes precios, de tal manera que se puedan hacer consultas de quién está importando este producto que yo exporto en los Estados Unidos y por ciudad, ¿verdad? Conocer direcciones, cuánto importó. Ese ejercicio lo pude hacer cuando fui embajador de asuntos comerciales para el hemisferio norte del Ecuador, con apoyo de la Universidad Técnica de Manabí, que sus profesores y la universidad no cobró un centavo por esta investigación de mercado, que en el año 2013 le pudimos entregar al naciente Ministerio de Comercio una base de datos completa de los importadores de los 25 productos más importantes del Ecuador localizados por estado. Ese ejercicio no le costó un centavo al erario ecuatoriano. Es un ejercicio que el municipio de Puerto Viejo puede repetir y haría una enorme contribución a sus potenciales exportadores. Esas son mis recomendaciones. Seguir organizando eventos, estar cercano a los exportadores que ayuda y generar una oficina de inteligencia comercial que le dé a los exportadores puertovejenses este tipo de información de alto valor comercial. Bien, yo quiero disculparme, estoy en el aeropuerto en este momento y ya están llamando a mi vuelo. Entonces, quería solamente agradecerles este espacio. Si hay alguna pregunta corta, con muchísimo gusto. Bien, sí, una pregunta muy corta, estimado Fernando, y gracias por su tiempo, por atendernos. Hablábamos de la dinámica de los mercados internacionales, pero también la dinámica nacional, también cómo esto puede afectar de alguna forma al sector exportador. Me refiero puntualmente a la decisión de la eliminación del subsidio al diésel y también las protestas, que recordemos ya hubo unas años atrás y que afectó gravemente a sectores como el sector exportador de flores y de distintas frutas, sobre todo en la región interandina. ¿Cómo puede de alguna manera estos elementos que están presentes en la coyuntura nacional afectar al sector exportador en nuestro país? Mire, los subsidios deben de ser, por su nombre, por definición, los subsidios son temporales y específicos. El subsidio al diésel era un subsidio que se había vuelto permanente, llevaba décadas y además ya había perdido la calidad de su focalización. El subsidio estaba siendo utilizado por personas que no lo necesitaban, por decirlo de alguna manera, y ese número era creciente. Entonces, la política pública debe de reinventarse para que no se compita con subsidios, sino con programas que mejoren la competitividad del productor, que le acorten sus inversiones que hace para autopropiciarse seguridad, bajarle la carga impositiva, de tal manera que aquello pueda rehacerse. Hay muchas eficiencias que darle al modelo. El subsidio era una manera de generar una competitividad no sostenible, un ahorro no sostenible,
Hoy día hay que trabajar juntos en revisar las estructuras de costo de los diferentes productos para ver que si se me sube algo por efecto de la pérdida del subsidio, ahorrar otras cosas en otras partes de la estructura de costos, mantener, por lo menos mantener el nivel de costo que permitía sostener los clientes que actualmente se tienen. Esa es mi recomendación, que sea esta otra oportunidad entre los ecuatorianos para encontrarse públicos y privados y generar innovación en sus estructuras de costo y seguir de cara al futuro generando empleo y bienestar, progreso social para el pueblo ecuatoriano.